y hoy vamos a hablar de si deberías estudiar historia y para eso nos va a ayudar Mireya. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué carrera estudias y dónde la estudias? Me llamo Mireya, estudio historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en CEU. ¿Por qué elegiste esta carrera? Pues como que fue todo un rollo, o sea, porque mi papá es ingeniero textil, entonces como que desde siempre estuve cerca de moda y de ropa y así, entonces yo dije como, pues diseño de modas, pero luego me di cuenta que mi creatividad no iba de ese lado, o sea, no sé dibujar y dibujo muy mal, entonces ya dije como, bueno, no, descartado. Luego dije gastronomía, pero no tengo paciencia, y de que los cursos de cocina que tomé fueron un desastre, o sea, que me podía gritar en la cocina así de, ya no puedo más. Entonces, pues, claramente gastronomía quedó descartado. Y luego, psiquiatría o psicología. Pero cuando vi los años de psiquiatría dije, no, tantos años de mi vida no. Y ya como que estaba así en la deriva. Y justo cuando ya nos conocíamos, en la prepa estaba como viendo que ofrecía la UNAM. O sea, porque igual la UNAM como que siempre fue mi primera opción. Entonces estaba buscando y de repente me encontré con historia del arte. Dije, historia del arte. Y ya empecé a ver como las características que necesitaba el aspirante, el plan de estudios, y ya cuando vi el plan de estudios dije, esto es lo, o sea, que hasta se me salieron mis lagrimitas, ¡ay, esto es lo mío! Pero historia del arte en la UNAM está en Michoacán. Sí. Entonces llegué toda feliz con mis papás así de, ya sé que voy a estudiar. Y mis papás, ¿qué? Historia del arte. ¡Oh! ¡En Michoacán! No vas a estudiar en Michoacán. Y yo, no. Ya. Entonces como que estuve un tiempo así, a fuerza quería historia del arte en Michoacán. Y ya cuando mis papás me dijeron, no te podemos mandar a Michoacán, no nos alcanza, dije, bueno, ¿qué opciones tengo? Pues historia normal, y ya luego me especializo en artes. Y ya cuando empecé a ver el plan de estudios de la facultad y lo empecé a comparar con historia del arte, pues al final me di cuenta que en historia del arte sí se te van muchas cosas. O sea, sí te dan un enfoque muy importante, pero se te van muchas cosas como de contexto, de tiempos y así. Y que a ti te gusta, ¿no? Y que a mí sí me gustaba y sí me llama. Entonces dije, bueno, pues ya, historia será, adiós historia del arte. Y ya luego hago como maestría en historia del arte o cosas así. Sí, yo recuerdo ese drama. Yo cuando te conocí, sí me dijiste como diseño de modas o gastronomía. Y después todo cambió. Y ya era la única clase que te gustaba, historia del arte. Y era la única que no me quería morir. Pero eso es otra historia. Una historia muy triste, pero ya es otra historia. ¿Cuáles crees que son los mitos más grandes de tu carrera? Es que tiene muchos. Sí. Pues, o sea, para empezar, que te vas a morir de hambre. O sea, todo. O sea, mi papá me lo dijo. Mi papá me dijo, no, es muy bonita la historia, la cultura, pero te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a comer? Pero al final, o sea, lo padre de historia y lo padre de la carrera y sobre todo de la UNAM es que te dan muchas opciones. O sea, tú puedes hacer de todo, puedes ser investigadora. O sea, para lo que más principalmente te forman en la UNAM es para ser investigador y para ser docente. Sí. Entonces, pues ahí ya tienes dos, que si sea en la UNAM, sea en un CCH, sea en la prepa o sea en cualquier otra universidad, te va a ir muy bien, sobre todo si eres bueno y si lo disfrutas. Y investigador, pues también, la verdad es que la mayoría de mis profesores son investigadores y pues no les va nada mal. Yo me acuerdo, o sea, porque yo también, ves que considero historia, toda mi vida he sido como, o sea, cuando no sé qué hacer de mi vida, digo, ¿y si estudio historia? Pero teníamos un maestro, el maestro de historia, el de sexto, otra historia muy graciosa, y me acuerdo que cuando yo estaba así, no, es que porque sí como que me costaba ver qué podías hacer con mi historia, sobre todo por mis intereses, ¿no? Porque mis intereses son muy diferentes, pero me acuerdo que cuando estaba como todo ese drama y que hablábamos con él, y que hablamos con el de filosofía fue el que nos calmó un buen, porque nos dijo como, o sea, sí, las áreas 4 sí son así como que la gente se queda como, pero lo que también la gente no piensa es que tienes la libertad de tener más de un trabajo, que eso es súper cool si eres alguien como yo que se desespera un buen, porque, o sea, de repente trabajan en una escuela, pero a la vez son investigadores en otro lado, y de repente los fines de semana dan clases de no sé qué. O dan recorridos. Y cuando los ves a la mera hora viven bastante bien, o sea, no son millonarios. No vas a nadar en dinero, pero viven bastante bien y viven muy relax, aparte. Ajá, o sea, la verdad es que la vibra del historiador en general es como muy relajada. Bueno, más o menos. Bueno, sí. O sea, igual depende como de la clase del historiador. O sea, por ejemplo, mi maestro de historiografía general también daba filosofía de la historia. Entonces era un señor así, todo tranquilo, todo relajado. Y así que neta está tan consciente de la vida que como que pues ya se le resbala todo y ay no. Pero por ejemplo mi maestra de investigación es una señora que todo el tiempo estaba rapidísimo porque era investigadora, tiene su editorial, es especialista en fotografía. Entonces pues la neta la señora anda así, pero pues de que le va muy bien a la señora. Y seguro lo disfruta, o sea, porque muchísimo. También son personalidades, o sea, por ejemplo yo si no estoy así, haciendo cosas así una tras otra, no soy feliz, me desespero mucho. Entonces yo, o sea, como que sí
sí sueño en ser esa persona toda relax, pero ya sé que no es mi realidad. Que tu realidad es estar así. Sí, y que está bien. Me gusta. O sea, ajá, exacto. Entonces, pues que te vas a morir de hambre, que solo vas a ser maestro, o sea, no solo vas a ser maestro. O sea, yo llegué a este semestre, o sea, porque apenas voy en primer semestre, acabo de terminarlo, sobrevivir. Y yo llegué así de, no, guácala, ser docente, no, que maestro de prepa, pero al final te das cuenta que la docencia es padrísima, sobre todo a nivel licenciatura, tal vez no tanto en preparatoria o en secundaria, que pues no, porque es como convivir con changos, pero ya en licenciatura ya es otro nivel. Y de verdad ves que los maestros, exacto, lo disfrutan mucho, o sea, ves su empeño y ves que, o sea, como que y ahí te cambia muy la perspectiva, o sea, no solo vas a ser maestro, pero sí es padre ser maestro. Sí, pero aparte sobre todo en historia. O sea, siento que si hay una carrera en la que es padre ser maestro, es historia. Porque, por ejemplo, a mí lo que me encanta de la historia es discutirla y platicarla. Entonces, por ejemplo, a mí lo que más me fascinaba de la historia era, por ejemplo, hablábamos como de Ale, que estuvo, que decía que dijo en su video que historia no, neta no. Y la mayoría de mis amigos, no sé por qué, siempre han sido muy malos en historia. Y yo amaba ayudarles a estudiar para historia. Porque si te gusta la historia, te gusta la contarla. Exacto. Siento que ser maestro en historia no está así como que, o sea, siento que está súper cool. Es súper, súper padre. Y también, o sea, bueno, otro mito es que la carrera es como una clase de historia de prepa o de secundaria. O sea, la carrera es algo totalmente opuesto. Y que eso también es como uno de los mayores problemas de que las personas desertan. O sea, yo por ejemplo empecé con un grupo de 50 personas y al final del semestre éramos 20, porque muchos creen que, o sea, que va a ser una clase de historia literal, o sea, que vas a llegar y te va a empezar a contar el maestro en 1500, no sé qué, pasó esto y esto, y no, tus primeros 3 semestres de carrera, por lo menos en la UNAM, es teoría, es totalmente teoría para que te formes el pensamiento histórico. O sea, yo no tuve ni una clase de, en 1521 se cayó Tenochtitlan. O sea, en primer semestre tú vas a tener comentario de textos, que es como analizar textos, e iniciación a la investigación histórica, que es literalmente una investigación, historiografía general, historiografía de México, que es como la historia escrita a través del tiempo universalmente y en México, y introducción a la historia, que eso sí es pura teoría de la historia, o sea, cómo se concibe la historia, cómo se piensa la historia. O sea, si tú lo que esperas de la carrera es llegar a sentarte y que el maestro te cuente las cosas, o sea, no. No, aparte estaría horrible. O sea, yo estaba pensando, ¿te imaginas la gente que se queda como con la historia del libro de la SEP? No. Que tiene buenos y malos, que para empezar en las guerras nunca hay buenos y malos, por ejemplo, o que es algo súper general o como lo que quieres escuchar, o sea, como el rollo que te tiran de cómo descubrieron Tenochtitlan, que todos sabemos que es falso y cosas así. O sea, obviamente la tienes que ver de una manera mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia. Y no es tan bonita, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no es tan como de historia de cuento. Exacto, no, es una historia muy cruda y es una historia como que en la que tú como historiador no puedes tomar posición, o sea, sí, no puedes. Es lo que te decía, esa idea de la SEP de ahí está el bando bueno y el malo es eso es un invento. Y sobre todo en las guerras, nunca todos son intereses propios, yo digo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener alguien que va a entrar a la carrera? Que le guste leer, o sea, no. En cualquier carrera vas a leer mucho, y sobre todo en las de área 4, pero así, por ejemplo, en La Bienvenida o una exnovia de mi hermano es historiadora y me decían, vas a leer, o sea, como nunca has leído en tu vida, como nunca has leído. Y yo decía, o sea, sí voy a leer, pero están exagerando mucho, yo leo mucho. Pues sí, o sea, pero yo creo que fácil me leía de 300 a 500 páginas en la semana y no era los Hunger Games y no era, o sea, nada, no era literatura. O sea, pero sí leí literatura, pero vas a leer como, neta, no tienes una idea. O sea, bueno, seguramente tú en letras también lo viste mucho. No hacía nada, pero sí entiendo que si lo hubiera hecho. Pero, o sea, de ese estilo, y vas a leer de todo. O sea, yo leía desde los clásicos, filosofía, prehispánico, novohispano y teoría de la historia. O sea, vas a leer de todo, vas a leer muchísimo. Entonces, pues sí, que te guste leer, que seas dedicado. No puedes llegar a la carrera esperando trabajar como trabajabas en la prepa. O sea, no, tienes que tener muchísima disciplina. O sea, yo tuve que cambiar mi celular de un celular normal a un Tamagotchi porque no me concentraba. Y aún así me lograba distraer, o sea, de que me quedaba todo el día en la biblioteca y aún así, o sea, no sé qué hacía, que de repente estaba parada entre los pasillos viendo libros porque, o sea, yo tengo como, o sea, sí me falla la atención.
Entonces sí tienes que ser muy dedicado, muy disciplinado, muy abierto al conocimiento también, o sea, porque hay muchas cosas que tú no te esperas y que no tienen mucho sentido, y que no tienen mucho sentido al principio y entonces vas a decir como, no, ¿esto qué? No, esto no me gusta. Creo que algo que es horrible de esas carreras es darte cuenta que todo lo que sabías estaba mal. Exacto, todo. Pues, todo, y que aparte nunca vas a saber si ahorita sí ya estás bien. No sé cómo explicar. O sea, no, en las humanidades no hay respuestas. No hay verdad, o sea, no hay verdades absolutas ni hay nada objetivo. Y tú entras con tu verdad bien seguro y te quitan toda la seguridad que tenías en ti mismo. Toda, neta. O sea, por ejemplo, mi primer mes sí fue de ¿qué hago aquí? No, ¿qué tal que esto no es mi carrera? Y yo estaba muy segura de mi carrera. O sea, yo me tomé un año sabático y que todos deberían de hacerlo. O sea, eso sí es muy necesario. Por ejemplo, yo lo vi mucho con mis compañeros que disertaron que venían del pase reglamentado. O sea, igual como que mucha gente de prepas no te ven tanto. O sea, te ven más como las personas que van a hacer el examen. O sea, si tú estás saliendo de la prepa y si no estás tan seguro de qué quieres, o sea, el año sabático es lo mejor que te puedes hacer. O sea, no, el año sabático, pero no quedarte echado en tu cama ese año. O sea, hacer algo por ti. O sea, buscar opciones, buscar en qué, lo que te llama la atención, buscar de qué forma puedes trabajar, no puedes ser voluntario. Y el tiempo que sí tienes te sirve para analizarte a ti mismo. O sea, yo juraba que sabía quién era hasta que tuve un año para pensar realmente en quién era y dije, wow, soy una persona muy distinta. Te conoces de una manera impresionante. Entonces también eso, estar muy seguro de qué quieres porque vas a dudar, sobre todo el primer mes. Ya después, si sigues dudando es que neta no es tu carrera. Sí. Pero si ese primer mes, o sea, los maestros, y también lo hacen un poco a propósito para las personas que están dudando, para que se salgan luego y no estén como perdiendo el tiempo, o sea, ni siquiera los maestros. Sí, el primer semestre es un filtro como cañón a propósito. O sea, eso hablaba con Ale en el de economía, que ella dice que en el TEC es hasta el tercero, pero pues es que ahí hay dinero. En la UNAM yo siento que sí es como de no voy a perder mi tiempo enseñándole a gente que no. Y son súper rudos los maestros, por lo menos en letras. También son como si no te interesa, lárgate así. Entonces, no, estamos sacando una pluma, güey. Cálmate. Por favor, no me pegue. Sí. No, sí está, o sea, son grandes. Bueno, por lo menos yo tuve la gran oportunidad de tener muy buenos maestros, casi, o sea, todos doctores, o si no ya estaban siendo doctores, que ya tienen cosas publicadas, o sea, cañón. O sea, eso es una gran ventaja de la UNAM. Me imagino que todas otras universidades. Pero yo creo que esa facultad tiene, ¿no? Algo, porque es que a mí todo el mundo me cuenta que si mandan a sus adjuntos y que si el maestro nunca se aparece, a mí nunca me pasó eso. A mí jamás. Me tocaron puros maestros excelentes, fuera de que no, o sea, de que igual y no me gustaban sus métodos o igual y no me gustó la carrera y que sí sentí que eran medio rudos, no puedo decir que no eran excelentes maestros y nunca fue como que le aventaron la bolita a alguien que sabía menos, o sea, ellos en verdad tenían como la pasión y las ganas de enseñar. Entonces no sé si sea la facultad. Yo creo que no sé. Que no tienen chance de tener tanta ayuda, no sé, pero... O las carreras tal vez. No sé si generalizar en la facultad, porque pues igual, sí, no sé cómo por ejemplo, en la... Maybe en letras general, sí es así. Ajá. Yo podría decir que en historia también es así, pero por ejemplo filosofía o estudios latinoamericanos, que no sé qué hacen ellos. O los pedagogos, o sea, yo no sabría, o sea, tal vez sí. Sí, hay muchas carreras de facultad que yo no, o sea, quisiera comprender, como hay una de gestión cultural. Esa está padre, esa está padre. Si alguien pudiera venir a explicarme, por favor, porque hay pues es como de carreras que no comprendo. Es porque, o sea, por eso en el museo, que fui voluntaria en el mi jefa era gestora cultural. Entonces son como los que se dedican a la parte como pedagógica de cierta... O sea, por ejemplo, lo que hacía ella era como la parte educativa del museo, o sea, de los talleres educativos, el enfoque de las exposiciones, cómo lo vas a un niño, a niños, para que pero la UNAM está un poco más dirigido como a las personas mayores. No entiendo muy bien, o sea, por ahí va, pero sí, mejor sí buscar a alguien que te lo explique. Ok, ¿vas a decir más cuáles? Que te guste leer, que seas disciplinado, que seas dedicado, que estés abierto al conocimiento. Es que eso se lo diría, es que, bueno, yo creo que no es general, o sea, que sí sea tu pasión y que sí sea lo que te gusta. O sea, yo si no supiera, si no estuviera segura de que es esto lo mío, estaría muy frustrada. O sea, bueno, yo sí tengo compañeros que están muy frustrados porque dicen, es que no sé si es lo mío, no sé si no es lo mío. Es horrible. Es horrible, entonces, pues sí date tu tiempo para pensarlo, sí date tu tiempo para ver tus opciones y de verdad ver, o sea, como que y sea tu pasión. Hablar con gente, buscar gente que la estudie, o sea, por eso estoy haciendo esto, porque nunca sabes cómo hacer la carrera hasta que la vives entras a la carrera, entonces...
Gran error, gran error. Pero es que también tienen que aceptar que no había nadie en el universo que estuviera en letras modernas. Ajá, o sea, es que en la prepa nadie sabía ni qué era esa carrera, entonces yo no sabía. Yo por andar buscando carreras extrañas, pero bueno. ¿Qué crees que es lo más difícil de estudiar historia? Que sí te destruye como todo lo que tú creías que era la verdad. O sea, sí es como un shock muy cañón, pero lo disfruté. Bueno, yo disfruté mucho eso. O sea, yo disfruté que me pisotearan como todos mis conocimientos, me dijeran, no, así no es. A mí me encanta eso, como los chismes de la historia. Ajá, o sea, y te quedas como de wow. Que luego crees que es como una cosa súper noble por la patria y resulta que lo hicieron por su amante o cosas así. Ese tipo de cosas son súper cool de la historia, como saber las razones reales. Exacto. O conocer, por ejemplo, personajes históricos como persona. O sea, a veces los conoces como héroe o como villano, pero a la hora que los conoces como ser humano, son personalidades súper interesantes. O sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando te pones a investigar de quién era Hitler, de quién era Churchill, de quién era Roosevelt, o sea, te quedas como de oh my god. Es ese tipo de cosas y más las filosóficas. O sea, vas a ver mucha filosofía, mucha filosofía, sobre todo en tu primer semestre. Y entonces también, o sea, ese cambio de pensamiento desde lo básico, o sea, desde qué es historia y qué es verdad, hasta neta tuyo dentro, o sea, no, es que sí te transforma muy cañón. Entonces yo creo que era lo más difícil. Sí. Como esa parte de que, o sea, estés preparado para que ser un poco golpeado por dentro. Sí. Pero hiciste como día de ahí, o sea, que te sirva de algo, no quedarte ahí tirado y ya me golpearon, pues no. Sí, de hecho el otro día pues te lo contaba a ti, que una amiga que su mamá es maestra de historia en la UAM, ¿no? Ajá. Decía que mucha gente se sale y como que se desanima, porque todos los que entran en historia, y les decía que eso les va a pasar en escuelas tan buenas, ¿no? Como la UNAM, como la UAM. Todos entran diciendo yo era el más fregón en historia en la prepa, y yo soy súper buena en historia, y yo sé mucho de mi familia dicen que soy un experto en historia. No. Y a la hora que entran se dan cuenta que no saben nada. Entonces mucha gente como que sí les pega mucho en el no sé, y no lo aguanta. Yo tenía un profesor que era como el más crudo y más malo, o sea, más malo, o sea, que no era malo enseñando, sino que era como cool. Y nos decía, o sea, si ustedes les dijeron que escribían bien en la prepa, que ustedes sabían un chingo, que estaban preciosos, güey, o sea, les mintieron crudamente, o sea, todo lo que vieron en la prepa, tómenlo y tírenlo a la basura porque neta no les va a servir, o sea, les va a servir nada saber escribir, saber leer, nada más, pero lo demás, o sea... Ay, no, escribir, nadie sabe escribir. No, nadie. Sobre todo para letras, o sea, a la hora que te das cuenta que eres como un bebé y ya no sabes hablar, o sea, cuando dicen como las palabras que no puedes usar, es como... ¿Y entonces qué escribo? Ajá, o sea, no. Te estoy teniendo flashbacks. No, pero, o sea, sí eso. Que como que se te cae todo. Y pues la carga de trabajo, o sea, al final, sí es una gran carga de trabajo. O sea, es que intento verbalizarlo, pero es que ni yo misma acabo de dimensionar, o sea, porque yo decía como, no, pues no es tanto, es historia. O sea, sí va a estar difícil, pero no, o sea, no. Entonces como que la carga de trabajo también por eso mucha gente se sale, porque no aguanta. Pero como dices, es un gran filtro el primer y el tercer semestre también ya el tercer semestre también. O sea, el tercer semestre nos dijeron, van a tronar como ejotes, pero si pasan el tercer semestre ya están del otro lado. Entonces sí, como la carga de trabajo y pues ya, o sea, en realidad más que difícil la carrera es solo pesada, porque te hace pensar mucho, trabajas mucho, pero o sea, si en verdad es lo tuyo y si en verdad te gusta, o sea, la sacas muy bien. La pregunta del millón. ¿En qué puede trabajar alguien que estudia historia? Pues no, o sea, pues ya dijimos, en realidad el perfil del historiador es súper versátil, desde docente en cualquier nivel. O sea, lo ideal es que sea licenciatura, porque muy pocos se atreven a aventársela a bachillerato y a secundaria. Sí. Pero pues sí es necesario, sobre todo que un buen historiador se lance a bachillerato y secundaria. Sí es muy necesario, sobre todo en estos tiempos, pero sí está cañón. O sea, sí hay que tener como mucho valor y mucho paciencia. Investigador, la verdad es que para eso mayormente te forman en la UNAM. No sé para qué te formen, la verdad, como en la Ibero o en el Claustro o en la UAM, pero por lo menos en la UAM para investigador. Yo, por ejemplo, me quiero dedicar a los museos. Yo puedo hacer desde investigación museológica, o sea, pues, investigación museística, desde la ciencia de los museos o dentro del museo que trabajes, pues las necesidades que surjan. La curaduría, la museografía, pues igual tener historia como base de eso es muy importante. O sea, yo me quiero dedicar a lo que es curaduría y ya después en otra carrera restauración, pero pues también te puedes dedicar mucho
a los museos, puedes ser guionista, o sea, por ejemplo, uno de mis profesores, el que es el coordinador de la carrera, ha sido guionista, apoyado en películas, por ejemplo, para escritores, pues los puedes asesorar de novelas históricas. Eso estaría súper. Pues haces un buen de cosas, o sea, un buen de cosas y las puedes hacer todos al mismo tiempo, te puedes dedicar solo a una cosa y luego a otra, o sea, hay muchas cosas. Galerías de arte, uno de mis profesores también trabaja en una galería de arte, mi maestra que tiene una casa de, ¿qué dije? ¿Una editorial? ¿Editorial? Una editorial, eso. Al final, pues tienes muchísima variedad, pero sí, como que lo básico es investigación, docencia. Pero sí, como decíamos hace rato, lo padre es que te da la libertad de mezclar muchas cosas, o sea, no tienes que trabajar siempre en lo mismo. ¿Dónde recomendarías estudiar tu carrera? Pues la UNAM, porque es la UNAM. La verdad es que no hay mejor opción. O sea, ahí están los mejores maestros. Sí me imagino que hay muchos mejores maestros en otros lados. Pero pues, o sea, como dije igual al principio, la UNAM siempre fue mi primera opción. Me queda muy cerca y pues es la UNAM. Pero si no, la UAM, la verdad es que el plan de estudios, yo iba a entrar a la UAM si no me quedaba en la UNAM. Yo hice el examen 4 veces. Entonces, si no entraba en la UNAM, pues ya me iba a quedar en la UAM. Y ya de ahí, pues, por ejemplo, el plan de estudios del claustro es muy bueno. A mí la verdad me gusta mucho el plan de estudios del claustro. Bueno, por lo menos cuando yo pedí informes, las opciones de beca eran 3, una de excelencia y otra de apoyo por cierta cantidad de semestres. El de la Ibero, nunca viví en el de la Ibero, o sea, como que al final no era mi universidad. Pero en la Ibero es historia del arte. Hay historia e historia del arte, pero pues, la verdad no sabría decirte. Creo que hay en una FES, creo que es la FES Cuautitlán. Historia del arte. No, hay historia normal. Historia del arte solo está en Michoacán con la UNAM. Y el Instituto Cultural Helenístico, sí. El de que está en Revolución. Está la Casa LAM, pero la Casa LAM así te cuesta un riñón y un ojo de la cara. Pero es muy buena la Casa LAM. El claustro también está muy caro, ¿no? El claustro también es muy... no más caro que la Ibero. La Ibero sí 106,000 pesos al semestre. Como 40,000 pesos al mes. Mi codo. Solo que te limpies la con billetes. Solo te alcanza. Y ya me desmonetizaron el video. Gracias. Y ya, creo que ya, a ver, aquí lo traía apuntado. El Instituto Mora. El Instituto Mora es muy bueno. O sea, yo creo que el Instituto Mora sí se va ahí con la UNAM. Ahí solo es también historia. Creo que es la única licenciatura que tienen. Y el semestre está en 10,000 pesos. Pero pues si divides 10,000 entre 6, no sale tan caro y es muy buena escuela, muy buena escuela. Nunca había escuchado de dónde está. Está en Chubut, en Miscuac. Está la ubicas que está la UP. Félix Cuevas, que en esa altura ya se llama Extremadura, y del otro lado está el Instituto Morado, junto a la casa de Octavio Paz. Es que como que me suena, pero no. Es muy buena escuela también. Y la ENA. La ENA también es muy buena. El plan de estudios también está muy padre, pero pues igual como que no era mi escuela tanto. O sea, como y aparte está en paro, ¿no? O ya no está. Siempre están en paro ellos. Eso es un gran. O sea, sí, por sí, filosofía, o sea, si la facultad de filosofía y letras siempre está en paro, o sea, los de la ENA están al triple de paro. No está tanto, ¿no? O sea, yo cuando entré me tocó un paro. A mí también, este semestre nada más me tocó un paro. Y luego también no es por facultad, o sea, es por carrera. Entonces, por ejemplo, bueno, el mío es colegio. ¿Tú dices escuela o colegio? Mi colegio nunca se unía al paro. O sea, yo sé que no debería estar feliz, pero cuando te da flojera de la escuela y tu colegio no se une al paro es muy feliz, está horrible. Pero si la ENA sí se va, o sea, por ejemplo, a mi mamá le tocó, mi mamá estudió en la UAM, pero digo, o sea, sí me imagino que es horrible que mi mamá ya se iba a graduar y se van al paro 6 meses, ¿no? Entonces te gradúas 6 meses después y la ENA luego se va, o sea, se va a paros muy largos. Entonces a mí esto sí como que sí me... A mí tampoco me gustó tanto. Sí. Pero sí, la ENA también es muy buena escuela, la Casa LAM, el claustro. Es que ya sí viene preparada. En la FES Acatlán. Es donde está historia. Pero lo que tienen las FES es que no son los mismos planes de estudio que las facultades. Que eso también es una ventaja. Si no te gusta tanto el plan de estudios de la facultad, pues te puede gustar más el de la FES. Entonces, pues... ¿Sabes cuáles son las diferencias? No lo chequé tanto. Pero sí hay diferencias. O sea, sí. Yo sí, por ejemplo, yo sí conozco a personas, o sea, de otras carreras que prefirieron irse a una FES que a CEU porque el plan estaba más padre o diferente. Sí, de eso hablábamos, bueno, en el primer video de esta serie, que luego todo el mundo jura CEU va a ser buena en todas, o sea, va a ser mejor en todas. Y creo que justo en veterinaria, no estoy muy segura, pero es la que yo he investigado, creo que está mejor la FES que CEU. Entonces, depende, ¿no? Hay que investigar. Y como dices, leer los planes de estudio. Es básico. Es
lo más importante, porque luego te suena que una carrera es de cierta forma y cuando lees el plan de estudios es como... Sobre todo igual con historia, como decíamos, o sea que es algo totalmente opuesto a lo que tú te imaginas. Es que está, ¿sabes qué? Las preguntas específicas, una más o menos ya la contestaste. O sea, es que la pregunta era que, o sea, yo suponía que tienes que ser súper buen lector para tu carrera, ¿no? Y que no solo en el sentido de que tienes que leer muchas cantidades de cosas, sino de que tienes que ser muy crítico. Muy. Entonces, o sea, es que ya medio la contestaste, pero mi pregunta era, imagínate que quieres estudiar historia y es una persona que no acostumbra a leer y que aparte, o sea, porque hay muchos tipos de lectores, o sea, no solo es como, leer y me lo quedo, sino es como leer, analizarlo, procesarlo y luego de eso sacar una idea que vas a compartir en clase, porque las humanidades son muy así de, pues yo opiné que la lectura, es que, y no hay manera de que te le cayó, o sea, no, Google no te salva. Entonces, o sea, si alguien que entra a historia y no es un buen lector, ¿tú crees que está perdiendo su tiempo? ¿Crees que se puede adaptar? Sí, te puedes adaptar. Yo no era buena lectora, o sea, yo pero sí leía, pero sí leía mucho. Por ejemplo, tú y yo leíamos como clásicos o novelas juveniles. Pues no es lo mismo leer eso a que te tiren a Heródoto y te tiren a los positivistas y a los ranker, no sé, o sea, no es lo mismo, pero te vas adaptando. O sea, yo al principio me costaba muchísimo trabajo leer una lectura de 3 capítulos que eran como 150 hojas, me tardaba 4 horas y tenía que estar escribiendo todo al mismo, o sea, tenía que estar transcribiendo lo que leía, o sea, como por partes, y luego aparte lo que se me ocurría, lo que yo entendía, para luego entenderlo. Y ahorita al final del semestre ya nada más hacía como anotaciones a los lados y ya. Entonces es como muy de práctica, sí tienes que ser muy crítico. Yo también era de las personas que pues no se conformaba, pero decía como, pues lo que estás diciendo está bien. Y en la carrera te van a decir, tienes que contradecir no tienes que contradecir al autor, pero sí tienes que confrontarlo y decir, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Y de qué forma lo está diciendo? O sea, muy analítico, muy crítico. Entonces, si ya eres así, pues qué bueno, ya tienes un punto más. Pero si no eres así, o sea, no pasa nada, pero sí te vas a tener que esforzar el doble para poder sacar adelante las lecturas y que tú entiendas. O sea, al final, más que buscar un 10 o un 9, es entenderlo. Porque pues si este primer semestre no lo entiendes, que es pura teoría y que es pura base de historia, los próximos semestres pues menos vas a seguir entendiendo si solo estás buscando el 10. O sea, al final solo se trata de entenderlo. Sí. O sea, sí está padre sacar 10 y 9, pero sí es muy importante que lo entiendas y sí es muy importante practicar esa lectura. Ahorita estaba pensando que para practicar eso, a mí lo que más me sirvió es que ya hacía estos videos. Por ejemplo, yo ya llevaba 2 años haciendo reseñas de libros y ya tenía todo un sistema de que voy leyendo, pongo un post-it, hago una anotación, esto lo marco, esto lo quito, entonces como que ya tenía un sistema muy de cómo analizo los libros, porque obviamente no puedes hablar de un libro y hacer un video entero de un libro si no sabes hacer eso, ¿no? Entonces yo siento que a mí me sirvió mucho para la carrera y estaba pensando que puede servir. O sea, no les digo vuélvanse booktubers, ¿no? Análisis. Pero pueden, por ejemplo, irte a Goodreads y decir como, yo opiné esto del libro, o sea, como práctica, sacar como de todas las lecturas que hagas, como una mini reseña y ponerlas en blogs, ponerlas en Facebook, ponerlas en Goodreads, y te juro que ya vas haciendo como un músculo. Ya tienes pasos automáticos que haces cuando lees todo. Ya algo mucho más ya pesado. a la hora que entras a la escuela dices, pues voy a hacer lo mismo, voy a usar mi sistema, solo que un poco más hardcore. Entonces, esa es una muy buena idea. Ayer estaba leyendo el perfil de historia y leí que tienes que ser buen lector, que tienes que ser muy disciplinado, pero algo que me llamó la atención porque dije, claro, o sea, no sé por qué nunca lo había pensado esta carrera, pero es que decía que como que te recomiendan tener otro idioma. Entonces yo estaba pensando, pues sí es cierto, o sea, porque muchas cosas de la historia, y yo se los he dicho con literatura, nunca vas a comprender al autor totalmente si no hablas su idioma. Lo que vas a entender es al traductor. Entonces, ¿qué tanto consideras que tienes que ser bueno en los idiomas? Muy bueno, tienen que gustar, te tienen que encantar. Eso no se los digo yo, se los dicen mis maestros a través de mí. O sea, es básico. O sea, si no tienes el inglés a esta altura, pues mejor ya ve haciendo el inglés. Porque sí, o sea, para titularte vas a necesitar un idioma. Pero si te vas a dedicar al prehispánico, pues ya ve pensando en maya o en náhuatl. Si te vas a dedicar a los clásicos, ya ve pensando en latín o en griego. En mi caso, pues yo ya tengo como el francés, o sea, bueno, estoy empezando en francés, o sea, no soy nada buena, pero como que ya estoy empezando eso, pero sí, los idiomas son básicos, porque eso que dices, al final vas a entender más al traductor que al autor mismo. No, sí son muy importantes los idiomas, o sea, basically
Ajá. Y sí, o sea, si es algo que te guste, o sea, si te tiene que gustar, sí lo tienes que hacer y si lo puedes hacer desde el primer semestre, pues mejor. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayamos como que aclarado algunas de sus dudas sobre la carrera de historia. Si tienen más dudas sobre esta carrera en específico, déjenlo en los comentarios y ya yo le preguntaré a Mireia como de ¿qué opinas? Muchas gracias por ayudarnos. No, pero mucho gusto. Espero que les haya gustado el video. Si sí, espero que se suscriban. Si ya están suscritos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.